Ah, Muy buenas noches, les damos la bienvenida al seminario de hoy. ¿Puede el deseo matar al amor? Así que a continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Cecilia C. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad de Belgrano, Argentina. Posee formación en especialización en Sexología Clínica de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, expositora en TEDx con su charla La ecuación del sexo, ganadora del premio Lola Mora 2021 por su labor de divulgación científica, además de participar activamente en redes sociales y plataformas de streaming sobre la temática, comunicando y derribando mitos relacionados con la experimentación sexual, además de ser ponente en nuestro segundo congreso de psicología clínica, sexología, vínculos y afectividad. Ahora le damos el paso a Cecilia para que inicie con la presentación. Muchas gracias, María. Bueno, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Cecilia. Primero que nada, bueno, soy de Argentina, que veo que no hay asistentes de Argentina y un gusto muy grande. Así que cualquier duda con los términos, porque entre Chile y Argentina se habla bastante diferente. Yo estuve varias veces y he notado que el lenguaje no es el mismo, así que no duden en preguntarme. La idea del seminario es que a mí me gusta que participen. Yo sé que somos muchos, pero me parece que enriquece al encuentro, así que si lo podemos hacer de manera ordenada, me gustaría, como el deseo es un tema, bueno, la sexualidad es un tema que nos interpela sí o sí a todos los seres humanos porque forma parte de nuestra dimensión humana, les va a pasar cosas, van a tener juicios al respecto, preconceptos, y justamente se trata de hacernos preguntas con eso. Eh, y sobre todo con el deseo sexual, que para mí es un tema eh, de la sexualidad, de lo que más mitos tiene, de lo que más malos entendidos trae, eh, y posiblemente de lo que más nos preguntamos, sobre todo en esta época que estamos viviendo. Así que ahora les voy a compartir la pantalla y hacer una aclaración que por una cuestión de organización mía, en algún momento del seminario es probable que tenga que hacer una mini pausa de unos 3-4 minutos, que ya están al tanto, así que para avisar. Y doy comienzo nomás a compartir esto. Bien, el título, que ya lo conocen, pero yo les quiero hacer esta pregunta. Quiero primero saber, eh, cuando hablemos hoy todo lo referido al deseo, yo sé que esta charla es abierta a la comunidad, así que mejor todavía, porque no nos referimos al deseo en sentido amplio, sino nos referimos específicamente al deseo sexual, que tiene muchas interpretaciones, que vamos, yo les voy a dar mi definición, pero lo que ustedes interpreten como deseo, tener ganas, tener fantasías, sentir atracción, todo lo que ustedes asocien, si me pueden responder, y yo los puedo escuchar, si ustedes creen que el deseo puede matar al amor. A ver si me contestan por algún lado, donde quieran. Pueden levantar la mano. Yo no sé cómo verlo el chat. Me dicen que no, que lo alimenta. Muy bien. Y muchos me dicen que sí. Yo creo que por lo general hablamos de cómo el amor amenaza el deseo. Eh, Depende. La falta de deseo podría, muy bien. Por lo general se debate mucho sobre cómo la rutina o el amor o las relaciones de larga data atentan contra el deseo, pero me gusta hacer la pregunta contraria. Tendrá que ver con la ansiedad, me dicen. Considerando si es de manera desproporcional, puede amenazar. El deseo hacia un tercero. Todo en exceso es malo. Sí, porque puede sentir deseo sin amor. Muy bien. Debe haber un equilibrio. Si lo mata, hay muchos deseos en sí. Deseo sexual. Deseo sexual. Si se sabe manejar, no. Bien. Todos tenemos una opinión al respecto. Entonces vamos a empezar con las otras preguntas. Si ya estás en pareja, no hay problema. Si estás en busca de pareja, entonces quizás no llegue a existir el amor.
Incompatibilidad del deseo, exactamente. De eso vamos a hablar hoy. A ver. Sí. Acá alguien levanta la mano, que te puedes sacar el micrófono y desmutar y hablarme, ¿eh? No tengo problema. Te escucho. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos desde Santiago de Chile. Ah, Eh, dame un segundo. Para que tengo que interrumpir un minuto. ¿Puede ser? No te olvides la pregunta. Y ya arrancamos. sí, obvio. Dale. Bien. Seriño, estoy como Serio, serio. ¿Cómo es tu nombre? No sé pronunciarlo. Ya, se pronuncia Sergio. Serio. Ahí está. Decime, comentame. Yo creo que más que la respuesta cerrada de sí o no, el deseo puede matar al amor, creo que la respuesta podría ir como en el cómo, el depende, porque una cosa es que exista amor, que se Sí, sienta amor, otra cosa es que exista deseo, que se sienta deseo. Y otra cosa distinta es cómo se ejecutan en la dinámica de pareja o relacional ese amor y ese deseo. En ese sentido, en sí mismo, el deseo puede o no puede matar al amor dependiendo de cómo éste se ejecuta en la dinámica relacional. Esa sería como mi respuesta. muy Porque puede bien. haber eso sería. Bien. Me gusta porque tiene directamente que ver con la dinámica. Y de eso, ese es el enfoque que le vamos a dar, la dinámica relacional. No lo podemos pensar, o sea, sí, de manera individual, pero cómo eso se pone en juego en el vínculo y si es eh, abordado o no abordado y las consecuencias que esto trae. Porque lo cierto es que una de las principales problemáticas que vemos en las parejas, sobre todo de larga data o no tanto, es esta lo que en sexología llamamos la discrepancia sexual, que quizás muchos de ustedes han escuchado, que es esta diferencia en, en, en cómo o cuánto deseamos, lo pongo entre comillas porque ahora voy a decir mi opinión al respecto, pero ¿qué sucede cuando se presentan diferencias que son lógicas y esperables, que posiblemente no estamos quizás considerándolas o pensamos que con el amor es suficiente y eso va a fluir naturalmente? O quizás no contemplamos que puedan aparecer diferencias, sobre todo cuando comenzamos un vínculo que en los primeros momentos, por lo general, hay mayor coincidencia. Lo cierto es que lo que se llama discrepancias del deseo sexual es una de las principales problemáticas que presentan las parejas y que muchas veces pone en riesgo el vínculo. Sobre todo porque detrás de la sexualidad y del deseo hay mucha desinformación y hay mucho silencio. Es un tema que nos cuesta muchísimo hablar. Por eso yo quiero que me hablen justamente para incorporar espacios de entrenamiento en el diálogo sexual, que no son tantos. Y la verdad es que necesitamos saber y escuchar y entrenarnos en cómo decir las cosas. Entonces, dentro de las parejas, por ahí se pueden hablar de otras temáticas, no la sexual. El deseo es algo que aparece, por lo general mal abordado, de la mano de mucha desinformación y trae un impacto en el vínculo. No sé si alguien quiere hablar. Eh, bien. Entonces, yo les voy a traer algunas frases y ustedes me van a decir si les suena, si creen que es así, si creen que... Ahí está Nicole, gracias. Si algunas de estas les resuena más, yo de cada una de estas les voy a dar mi opinión. Traje lo más general, pero porque de la mano del deseo hay muchos mitos. Si no me desean, no me ama, esta creencia de que deseo y amor van en la misma dirección, que lo es, pero también puede haber deseo sin amor, amor sin deseo, o ni amor ni deseo. No sé cuál de estas frases les resuena más, si me las quieren compartir. Acá están escribiendo, yo no sé cómo mirar. No todas, pero sí las han escuchado. El primero es el que más me siento identificado. Me están hablando, si no me desean, no me ama. Porque hay personas que no van a poder separar el amor del deseo.
Hay personas que lo van a tener. Lo podemos pensar como dicen hoy, la demisexualidad, personas que necesitan sí o sí una conexión emocional para sentir deseo, pero no todas las personas son así. Y este es el mayor desafío cuando hablamos de deseo, porque lo que a mí me pasa no es lo que le pasa al otro. Y ahí se pone en juego mi tolerancia. La segunda la escucho mucho. Muchas creencias hay. Yo les voy a contar un caso de una pareja que vino, una pareja heterosexual, para que veamos el impacto que estas creencias tienen. Los varones siempre quieren, es algo que está arraigado, sí, por lo general son frases muy blanco y negro, pero yo me refiero a lo que circula de manera popular, que cada vez es más blanco y negro en la sociedad que tenemos. La idea de que el varón siempre quiere va de la mano con una idea muy biologicista del deseo, de como una necesidad fisiológica, que esto no es real. El deseo responde más a una cuestión de motivación. Y hoy sabemos que no hay diferencias de género, sino que hay diferencias dentro del mismo género. Es decir, que la variabilidad que se presenta en el deseo entre hombres o entre mujeres no se da entre de hombre a mujer, sino que dentro del mismo género podemos encontrar las mismas diferencias. Yo atendí una pareja heterosexual que consultaban por discrepancia en el deseo. Ella quería más que él en esos términos. Y es interesante cómo los roles de género, ¿no? Los mandatos de género, que en la sexualidad influyen muchísimo, y en este mito de que los varones quieren siempre es muy notorio, no se presenta de la misma manera cuando es la mujer que no quiere que cuando es el hombre que no quiere. Esta pareja consultaba porque él tenía un deseo más leve, presentado así, y cuando yo hablo con cada uno por separado, ella me dice que ella estaba convencida de que a él le gustaban los hombres, porque ella no podía entender cómo un varón no tenía un alto deseo o una disposición mayor que la que él tenía, y ella estaba convencida de esto, sin poder decírselo, sin poder decírselo, y tenía muchas hipótesis armadas, o sea, tenía todo un armado en función de esa creencia. Y cuando lo entrevisto a él, lo que él me plantea de su dificultad con el deseo tenía que ver con que ella estaba muy estresada, ella trabajaba, tenía 2 trabajos, estaba con muchos desafíos, y él sentía desconexión emocional, y, y en él se jugaba esto de necesitar la cercanía íntima, la cercanía, ¿no?, emocional, para aprender su deseo. Una pareja joven, ¿eh? No llegan a los 30añeros, entre 30 y 35. Entonces ahí se pone en juego un varón que tiene otra forma de desear, que no es la que socialmente se le atribuye, sino que justamente respondía a esto de un deseo enlazado a la cercanía y a la conexión, donde lo que genera el mandato de género es un prejuicio y una distancia entre ellos, de mucha dificultad de poder poner esto en palabras. Lo que quiero decir es cómo impactan en lo concreto estas creencias que tenemos, cómo se hacen carne y cómo generan efectos, porque esta pareja, imagínense que cada uno tenía su realidad, lo que le sucedía, y no podían dialogar. El camino fue una terapia. Ahora vamos a hablar de la definición del deseo para tener una idea más clara. Otra de las creencias que atentan, y también va de la mano de esto de siempre querer, es esa idea que tenemos todos, o muchos, de que el criterio de normalidad o de salud es tener ganas de tener sexo, o es que las personas tengamos sexo. Van a leer un montón de notas que circulan hoy por hoy en las redes y en los diarios de lo saludable que es tener sexo sin hacernos una pregunta sobre qué implica esa actividad sexual. Como si solo tuviera que suceder una cuestión más
de cantidad sin hacernos una pregunta de cómo. Y sin darle visibilidad a lo que de a poco se empieza a nombrar, que son aquellas personas que eligen no tener sexo porque no sienten atracción y no sienten malestar, y que esto no significa ninguna anormalidad ni ninguna falta de salud, y personas que tienen diferencias en su disposición, más menos, con unas ganas más menos, que esto sería ahí sí sería lo normal, sería la variabilidad, que a veces tengo ganas, a veces no, digo, a veces nunca, como empezar a abrir el abanico, pero por lo general, eh, sí, como sucede con las personas asexuales. Dentro de lo que es el deseo, sería como ahora lo voy a definir, ¿no? Pero como un estado de disponibilidad que puede ir de un espectro más inhibido, para decirlo de alguna manera, a un espectro más acelerado, más alto, porque alto y bajo es medio raro, pero bueno. Las personas asexuales no están dentro de ese espectro porque las personas asexuales se autoperciben sin atracción hacia, o sea, con atracción hacia ningún género. Es decir, que ninguna persona les atrae. No sienten, no les mueve la aguja mantener una actividad sexual. Pueden masturbarse, pueden tener una erección, pueden tener excitación genital y orgasmos, pero no es algo que sientan como una atracción. Se enamoran, pueden entablar vínculos o no, pero no sienten esa atracción, que sería lo mismo. Para mí la forma más sencilla de entenderlo es lo que siente una persona que se define 100% heterosexual, lo que siente hacia alguien de su mismo género. Si yo me defino 100% heterosexual, al lado de una mujer no siento atracción. Eso es lo que le pasa a una persona asexual con todas las personas. Cuando lo pensamos así, nos damos cuenta que no tiene nada de malo, es perfectamente entendible. Pero bueno, la sociedad por lo general da por sentado que vamos a tener ganas, que vamos a tener sexo, las personas dan por sentado que tenemos sexo y van a tender a premiar de alguna manera, como a valorar más a la persona que más quiere. Y esto se pone en juego en las parejas. Ese lugar, que ahora lo vamos a ver también, como de superioridad al que más deseo tiene. La diferencia entre una asexualidad y un trauma, primero el antecedente obviamente, y la sintomatología. Cuando hablamos de trauma sexual, puede haber personas que deciden no mantener y tiene que ver con su historia. En ese caso hay que revisar la historia, ver si tiene que ver o no. No necesariamente, es como, no hay una relación, no es que, es como pensar que cualquier orientación sexual tenga que ver con un trauma. Eh, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero sí vamos a encontrar una persona con un antecedente, puede ser una inhibición por algo que le sucedió. Tenemos una cultura sexual un poco errónea, sí. Tenemos muchos mitos, muchos mitos que se replican, se sostienen y circulan por todos lados. Así que bueno, esta idea, ¿no? De que siempre que lo normal es tener ganas como criterio de salud. ¿Es posible el enamoramiento sin atracción? Sí, porque las personas asexuales pueden formar pareja. Yo los pacientes que he tenido con asexualidad no estaban en pareja y no habían tenido, pero hay un foro que les recomiendo si les interesa el tema, que es la comunidad AVEN. Lo voy a escribir acá. La comunidad AVEN van a encontrar testimonios, información. Hay personas en vínculos, personas. La dificultad que tienen es cuando entablan un vínculo con alguien que sí tiene atracción. No, el trauma sexual no siempre inhibe el deseo, exactamente. Ninguna variable, ahora las vamos a ver, salvo la medicación, inhibe necesariamente. Siempre puede generar movimiento, a veces aumentando el deseo o a veces disminuyéndolo. Me quedan dos mitos y mientras... Aven es en internet, es una página web.
Si hay amor, el deseo fluye, bueno, están ahí todos mezclados los mitos, pero es esta idea, ¿no? De que tenemos, quizás algunos no, pero digo, a veces pensamos que el deseo y el amor incluso también es algo que se va a dar naturalmente. Pero con la sexualidad, como hay un dejo todavía muy biologicista, pensamos que es algo que se da natural, que está en nuestro cuerpo y que va a suceder por el simple hecho de que estamos con alguien y lo queremos, y que si tenemos que trabajar o cultivar es porque hay un problema, que en realidad tendría que fluir, darse de manera natural, que no hace falta hablarlo, que no hace falta generarlo, y justamente esta idea dificulta muchísimo los encuentros, dificulta el diálogo y dificulta el deseo. El último que me preguntaron, sí, porque era un mito, que está muy bien esa pregunta, el deseo es espontáneo. En realidad lo puse como idea, como frases o ideas, que si bien podemos pensar el deseo como algo espontáneo, no siempre es así. Y esta idea de que el deseo siempre solo es espontáneo es la que más problemática genera. Eh, Primero porque las personas que tienen deseo espontáneo se ponen en este lugar del yo saludable, ¿no? Como yo tengo deseo, siempre quiero, no tengo ningún problema. Vos que deseas de otra forma, sos la persona problemática, anda a terapia. Y en realidad podemos pensar el deseo como un deseo espontáneo o un deseo reactivo. Eh, estos lo aprendimos desde la teoría de la sexología, con el desarrollo de distintos modelos que se dedicaron a estudiar en función de la clínica. Y encontraron que si bien hay personas que van a desear de manera espontánea, hay otras personas, y muchos nos podemos sentir identificados, que hasta que no haya una propuesta, yo siempre digo, un estímulo en calidad y contexto, el deseo no aparece. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en un estado de neutralidad, y esto es muy importante porque alivia a muchísimas personas que responden de otra manera. Si yo estoy en estado de neutralidad y recibo un estímulo en calidad y contexto, quiere decir que sea un estímulo en calidad, es decir, que me gusta, eh, que que me estimula justamente, que me parece agradable, que me parece excitante, o que me parece relajante, en contexto, en un momento donde yo tengo apertura. Y estas dos palabras, en calidad y contexto, a ver, Hola, ¿cómo estáis? ¿alguien Bien, me está yo no me viendo? maquillo, pero estoy bien. No, pero tú te ves guapísima sin maquillaje, con maquillaje, pero no te maquillaste porque no alcanzaste o porque... Ahí está. Bien, hermoso. Hermoso, hermoso. Lo que quiero decir es, este diálogo en las parejas de calidad y contexto ya ayuda muchísimo a que esta pareja pueda preservar el vínculo y no morir en el intento de mantener la sexualidad. Porque son cosas que se dan por sentadas. La forma en que yo propongo, la forma en que yo busco, la forma en que yo genero el estímulo en mi pareja son cosas que por lo general, en vez de preguntar, lo asumimos. Entonces, ejemplo, yo busco a mi pareja en la cocina, díganme si me equivoco. Busco a mi pareja en la cocina en un ratito y por ahí le toco la cola, le toco los pechos, en un intento de estimular o de generar cercanía física, y mi pareja que está con la carga mental, con 100.000 cosas, que armando la comida de los chicos, siente ese contacto físico, seguramente se incomode, lo vea como algo invasivo. Entonces, insisto, a veces son las formas o que creemos que tenemos que hacer, o que son las que nos gustarían a nosotros y no necesariamente a la otra persona. Eh, por eso, por lo general, esto está estudiado, eh, hacemos lo que creemos que hay que hacer respondiendo a guiones sexuales, que lo que le preguntamos a nuestra pareja sexual si quiere o si le estimula. Entonces, en calidad y contexto ya es un diálogo para que todas las parejas tengamos. ¿Qué tipo de estímulo necesitas y en qué momento? Si entonces
yo estoy en estado neutral y llega este estímulo en calidad de contexto y yo digo, qué buena idea, la verdad que sí, no se me ha ocurrido, pero me parece bárbaro tener una actividad sexual, un juego, una caricia, un acercamiento, se prende el deseo y la excitación, es decir, que es un deseo reactivo, post-estímulo, que me lleva, por ejemplo, a mantener una actividad sexual y esa actividad sexual es satisfactoria. Eso refuerza el circuito de recompensa y de motivación que mantiene al deseo. Por eso, una de las cosas más importantes con el deseo tiene que ver con la satisfacción. Y esta es otra cosa que tenemos que hablar las parejas. Si yo siento satisfacción, porque muchas veces, y yo les voy a contar un montón, bueno, esto en la consulta se ve mucho, ah, consultamos, por ejemplo, a las mujeres por falta de deseo, cuando en realidad lo que tenemos es dolor durante las relaciones sexuales. Entonces, si yo tengo dolor durante las relaciones sexuales, eso no va a ser placentero, eso no me va a dejar, o sea, no me va a dar ganas de mantener un encuentro, se genera una anticipación y una evitación que por lo general, como sabemos que el dolor en la mujer es algo normalizado y subestimado, suelen etiquetar a esas mujeres como poco sexuales, que tienen un bloqueo y terminan consultando por falta de deseo. Y en realidad es porque esa actividad sexual no es satisfactoria. Puede suceder porque no tengo orgasmo, porque mi placer no es tenido en cuenta, porque el tipo de sexo que estoy teniendo no es el que me gustaría tener, porque los tiempos no son los que necesito. Sí, la idea es siempre comunicar de forma verbal antes, durante o después. Sí, pero no es tan fácil. Por eso estos espacios son para que nos habituemos a este diálogo. No es falta de deseo, sino es que es falta de satisfacción. Es que no podemos pensar, yo no puedo desear un sexo que no me gusta. No puedo desear un sexo con el que no estoy satisfecha. Sí, sobre todo pasa después de los 40. Pasa después de los 40 por cuestiones físicas, que nuestra respuesta sexual a nivel fisiológico, es decir, lo que nos pasa a nuestro cuerpo va cambiando, tanto en hombres como en mujeres, y todo se vuelve más lento y tenemos que volver a conocernos. Y también pasa muchas veces esto que digo, que repetimos un guión de lo que creemos o esperamos que tiene que pasar en la cama, sin hacernos la pregunta si es lo que queremos. Y por lo general también se vuelve más rutinario, en parejas heterosexuales se vuelve más puesto el foco en la penetración, en el coito, dejando por fuera los juegos, las caricias, un montón de actividades que para nosotras las mujeres son muy importantes. Entonces nosotras nos enfrentamos al climaterio, la menopausia, la lactancia, la crianza, un montón de cosas, y a la vez la anticoncepción, un montón de cosas que vamos a ir nombrando. A la vez que si estamos en una relación de larga data, la sexualidad, no en todas las parejas, pero las que presentan dificultades, por lo general se vuelve más rutinaria, más acotada, tenemos menos tiempo, bueno, un montón de desafíos, con menos novedad, con menos estímulos como las caricias, los besos, el sexo oral, que sabemos que son prácticas que favorecen a la satisfacción en la mujer. Esto se sabe. Nosotras necesitamos mucho más que una penetración. Entonces, la satisfacción tiene que ver con eso, tiene que ver con las prácticas, las fantasías, y uno va cambiando también. Entonces, ese diálogo se tiene que ir renovando y esa pregunta me la tengo que ir rehaciendo. Bien, entonces, a ver si puedo sacar esto. Ahí está. Mi forma de entender el deseo tiene que ver con una mirada un poco más sencilla, ¿no? De pensarlo como un estado de disponibilidad, ¿no? Como qué tan disponible estoy yo, qué tan conectada estoy yo con mi sexualidad, entendiendo que esto es algo que va variando según el contexto y va variando en mí misma, va variando de una persona a la otra, pero es cuán disponible estoy yo. Yo siempre digo, es como como si tuviésemos una capacidad limitada de pensamientos y de espacio mental, y hay personas que su deseo siempre está en el top 3, y hay personas que su deseo está
muy, muy abajo y lo tienen que ir a buscar con más o con menos esfuerzo, eh, pero nunca va a ser igual. Y esto para mí es el mayor desafío, porque si yo entiendo que mi deseo es variable, y qué preguntas me tengo que hacer? ¿Cómo lo voy entendiendo y cómo voy entendiendo a la otra persona, que es tan distinta? Entonces, de la mano de entender que el deseo sexual es un estado de disponibilidad, eh, puedo entender entonces que se pone en juego mi esquema sexual, que ahora lo voy a definir, con el contexto. Entonces, ahí escribí algo, hice algo raro ahí. A mí el concepto que me gusta es el de esquema sexual, que es no sé, es un concepto que de algún lado saqué o lo inventé para explicar esto, porque cuando hablamos, por ejemplo, quizás escucharon nombrar el esquema corporal. ¿Conocen el esquema corporal? Es esta idea que tenemos en la cabeza que tiene que ver con la emoción y con la percepción que tenemos de nuestro propio cuerpo, todo lo que armamos en función de cómo es nuestro cuerpo físico. Bueno, también tenemos un esquema sexual, todas las personas, que no implica solo lo que creemos que somos a nivel sexual, cómo nos vemos, qué actitudes tenemos. Y lo vamos armando, es un esquema dinámico, en No me función en función de nuestra historia de vida. Em, Cada uno de nosotros, primero, tenemos un cuerpo físico que le suceden cambios. No es lo mismo mi esquema sexual en la menopausia que a los 20 años. Y si a los 20 años mi esquema sexual fue muy positivo porque tuve muy buenas experiencias a solas o de información, voy a llegar con un esquema más fortalecido para los desafíos que la menopausia me va a presentar. Es decir, que mi esquema sexual es esa construcción que yo hice durante toda mi vida con las variables físicas, emocionales, de experiencias con las que voy respondiendo en cada momento, con mayor comodidad, con mayor autoestima sexual. Entonces, con ese esquema yo puedo enfrentar un diálogo con mi pareja sin sentirme insegura, puedo poner en palabras, puedo comunicar y decir, quiero que te cuides, quiero que te pongas un preservativo, porque tengo autoestima, porque he tenido experiencias donde fui cuidada y respetada. Ahora, si yo he tenido experiencias, le voy a contar un caso para ejemplificar este concepto. Yo atendí a una pareja de 2 mujeres de 35 años, una argentina y una sueca. 2 mujeres homosexuales con 2 historias completamente distintas. La argentina era una chica rosarina que bueno, ya creo que nos conocemos, nosotros los argentinos somos las personas bastante así como pasionales, familiares, somos familieros, somos de hablar, somos de decir lo que nos pasa, somos de juntarnos, no somos una sociedad conservadora ni callada. Entonces, ella se crió en un espacio seguro, con una familia amorosa, ella pudo salir del closet en la adolescencia, respetada por su entorno, podía hablar de sexualidad, fue una mujer que se masturbó, que tuvo información y que llega a este vínculo a los 35 años con un esquema sexual fortalecido y con un deseo disponible, porque ella pensaba mucho en sexo, lo habitaba, porque siempre fue un espacio cómodo en sus experiencias y en su historia. Se encuentra con esta otra mujer que viene de una sociedad muy formal, donde no se hablan de las emociones, donde no se habla de sexo, otra cultura completamente distinta. Fíjense cómo la cultura influye en el esquema sexual, cómo la religión influye en el esquema sexual. Y esta chica provenía de una familia muy conservadora y había podido salir del closet a los 28 años. Hasta ese momento había tenido parejas heterosexuales y sus encuentros sexuales habían sido 100% al servicio de la otra persona, sin ningún tipo de placer ni satisfacción. Ella tenía incorporado en su memoria corporal una desconexión al momento del encuentro sexual, porque nunca había sido tenido en cuenta lo que ella sentía, ni eran las parejas que ella elegía. Era una mujer que no se masturbaba, era una mujer que el estrés la anulaba sexualmente, a diferencia de su pareja, que el estrés la levantaba, el deseo. Y era una pareja que tenía esta chica menos deseo, mucho menos disponible, no pensaba en sexo, no se masturbaba,
y tenía problemas de sequedad y molestias. Fíjense cómo cada uno de nosotros tiene un esquema tan distinto, incluso en personas del mismo género, que por eso me parece interesante ese caso. Así se construye. Llegamos a tener el deseo más o menos disponible con una historia detrás, que incluye todas estas variables. Por eso para mí el deseo sexual es fascinante, porque implica un montón de variables que muchas veces no consideramos. Y nos culpamos o nos sentimos que estamos mal porque no deseamos de la manera que se espera, cuando tiene sentido en una mujer que nunca pudo elegir sus parejas sexuales, que nunca pudo priorizar su placer y tenido en cuenta, que tener el deseo sea algo que tenga que trabajar activamente. Entonces, este esquema hace que algunas personas tengan el deseo más o menos disponibles en distintos contextos y que vamos a ir enfrentándonos con esas cartas que tenemos. Ahora bien, hay muchas, esto que decimos, hay muchas variables que impactan en el deseo, y acá creo que me equivoqué de título, porque puse principales enemigos, en realidad son principales movimientos, ¿no? Principales variables que mueven al deseo, porque no todas las variables van a impactar de la misma forma. Como dijimos, en este caso de las dos chicas, la chica argentina, el estrés le daba ganas de tener sexo, porque encontraba en el sexo un lugar seguro y una forma de bajar el estrés. Esto se da en muchas personas. Hay muchas personas que lidian con el estrés mediante la actividad sexual. Y esto no tiene nada, no está ni bien ni mal. El problema es cuando esto tiene consecuencias negativas, cuando yo la única forma que puedo lidiar con el estrés es teniendo sexo, entonces por eso presiono a mi pareja y ya no es un deseo considerando al otro y es un punto de encuentro. Es yo tratando de lidiar con mi estrés, poniéndolo en la pareja sin poder hacerme una pregunta sobre eso. Yo que no tengo otra forma de lidiar con las emociones que no sea a través de la sexualidad. En muchas otras personas el estrés suele ser enemigo del deseo, es decir, anular el deseo. Y esto está estudiado y suele ser la principal causa de falta de deseo. Se sabe que es el estrés. En un mundo cada vez más estresante. Entonces ahí tenemos un desafío porque muchas veces, si tu pareja te dice, no, bueno, no tengo ganas porque estoy estresado, o no lo entendemos, o creemos que no es suficiente, o creemos que es una excusa, o creemos que igual tendría que poder tener ganas porque yo sí tengo ganas aunque esté estresada, y tampoco sabemos cómo solucionar. Entonces, a veces, y acá se dan estos enredos en las parejas, ¿no? Estos malos entendidos, porque si mi pareja me dice que está estresada y que no quiere tener sexo, quizás yo pienso que, bueno, voy a organizar una cita, me voy a poner la lencería, lo que sea, que no. Digo, voy a sorprender a mi pareja en una cita romántica y genero el escenario, y seguramente para esa persona que está bajo estrés, que además sabe en algún punto de su cabeza, que igual debería querer, porque siempre tenemos que querer, sienta culpa y se sienta mal, ante esa escena que se arma, ese escenario expectante, lo vea como una exigencia más, lo vea como un estresor más y se anule más su deseo. Entonces entramos en dinámicas de pareja que son intentos de solución, que lo único que generan son más distancia, más culpa, más frustración, porque entonces esa persona se siente exigida, se estresa, se pone mal, entonces la otra se siente rechazada y se arman estas dinámicas que ahora vamos a ver, que generan silencio y alejamiento y frustración, genera muchas veces una separación, porque lo que vemos es que las parejas se separan por estas cosas, cuando en realidad estás estresado, estás estresada, bueno, ¿qué es lo mejor? ¿Qué dice la ciencia que es lo mejor? Bueno, la actividad física, la meditación, el aire libre, armemos un plan sin demanda de sexo, sin demanda de sexo, para que bajemos. Por lo general, en mi experiencia, muchas de las soluciones en estos desencuentros en las parejas, no son soluciones que tienen que ver con sexo. Tienen que ver con
acomodar la rutina, acomodar la carga mental, las tareas, el diálogo, no con el sexo en sí mismo. Que a veces uno dice, no, tenemos un problema sexual, pero en realidad estamos hablando de todas estas cuestiones. De la mano del estrés tenemos la ansiedad y la depresión como las principales problemáticas. No, ni voy a preguntar quién se siente identificado con el estrés, la ansiedad y la depresión, pero sí me parece importante señalar que tanto ansiedad como depresión tienen una relación bidireccional con la sexualidad. Es decir, que la ansiedad y la depresión impactan en la sexualidad, pero también los problemas sexuales impactan directamente en el ánimo, generando ansiedad y depresión. Entonces, por eso es tan importante poder darle la relevancia que tiene la sexualidad para cada uno de nosotros. Dentro de las cuestiones de ánimo, quiero hacer una sola mención a un caso, porque uno aprende escuchando las experiencias de las demás personas. Yo atendí una mujer que quería consultarme sobre su deseo, porque ella quería saber si estaba fallada, si estaba, estas son las palabras que usan, ¿no? Si estaba rota en su sexualidad, en su deseo, si había algo malo en ella, porque había estado casada casi unos 20 años, en una pareja con hijos, un matrimonio muy, según ella, muy satisfactorio, con buena frecuencia, con una frecuencia que fue disminuyendo con los años, pero que ambos estaban de acuerdo, con diálogo, hasta que fallece el padre de él entra en un duelo, y en ese duelo empieza con mayor demanda de frecuencia sexual. Una demanda que ella no entiende, no puede satisfacer, y se terminan separando. Ese es el desenlace, estoy resumiéndolo, pero sí me parece importante entender cómo, sobre todo los duelos que nos ponen de frente a la muerte, muchas veces disparan el deseo sexual porque es la forma de afrontar la vida, conectar con la vida, y que no muchas veces la otra persona lo puede entender. A veces sucede lo contrario, que los duelos nos apagan el deseo por la culpa, por cómo voy a tener sexo cuando alguien falleció, y tampoco es tan fácil de entender, sobre todo si funcionamos diferente. Entonces, las formas en que el deseo puede atentar contra la pareja son múltiples. Por eso es tan importante empezar a enlazar el deseo con todos estos escenarios. Hablar de duelo y de sexualidad no suele ser una temática que escuchemos muy frecuente. Entonces, por eso traigo este caso donde justamente algo en la individualidad de esa persona se le jugó, que hizo un cambio rotundo. Otra de las cosas, bueno, todo esto que estoy nombrando son problemas de la vida moderna, la carga mental, que tiene que ver con la cantidad de tareas domésticas, familiares, la crianza, todo lo que implica lo doméstico, que por lo general cae del lado de la mujer. Y esto está estudiado y comprobado que genera directamente un problema de deseo. Y lo curioso, esto yo siempre lo digo y me graban, lo curioso es que la falta de deseo no es general. La falta de deseo con la carga mental es directamente hacia esa pareja con la que compartimos el hogar y no compartimos las tareas domésticas y familiares de manera equitativa. Esto está estudiado. Se genera un fenómeno de resentimiento y agotamiento que impacta en el deseo diádico, es decir, en el deseo dentro de esa pareja. ¿Por qué se sabe? Porque las personas, por ejemplo, se pueden seguir masturbando, pero no quieren mantener una actividad sexual. Y se vio que en parejas más equitativas, en la distribución de tareas domésticas y familiares, el deseo se ve menos impactado. No sé si tienen alguna pregunta con esto. ¿Cómo se resuelve? Distribuyendo las tareas. Por eso a veces no es un problema sexual, es un problema que viene por otro lado que impacta. Lo tengo que resolver ahí. Lo resuelvo distribuyendo. La falta de sueño, no lo quiero dejar de mencionar. Toda persona que vaya al psicólogo o al médico, si el médico no les pregunta cuánta actividad física hacen, qué comen y cómo duermen,
no vayan a ese médico ni a ese psicólogo, porque el cuerpo y la mente y las emociones no está separado, y todo esto tiene que ver con la fisiología. Necesitamos dormir, y esto está directamente relacionado con el deseo y directamente relacionado también con la excitación. Problemas, por ejemplo, en la erección, por ejemplo, en los varones puede ser falta de sueño. Menos de 6 horas impacta en la erección. Piensen una mujer puérpera que tiene sueño interrumpido y que se le demanda que tenga deseo, y no suele ser un factor que se considere. Estudiantes, personas bueno, nada, personas que dormimos poco. En Argentina, por ejemplo, es un país que se duerme muy poco. Bueno, todo lo relativo al sueño es importante revisar. Problemas con la imagen corporal impactan, en este caso, negativamente, salvo que sea una cuestión más defensiva de mayor actividad. Como dijimos, la crianza, el aburrimiento sexual, la medicación psiquiátrica, acá sí o sí atenta de manera inhibitoria, lo que son los antidepresivos, por ejemplo, que suele ser la medicación más frecuente, que son los IRS. 56% de las personas que toman medicación de antidepresivos presentan efectos sexuales adversos, que acá de vuelta, a veces la falta de información, y esto lo vemos mucho en las parejas, cuando la persona empieza a tomar una medicación y quizás está esta expectativa de que esté mejor el ánimo, entonces vuelve a querer, pero justamente tiene esta trampa de que estoy mejor de ánimo, pero no tengo ganas, o tengo sequedad, tengo pérdida de erección, tengo retardo orgásmico, tengo un montón de cambios químicos que por ahí nadie me lo dijo, nadie me lo explicó, no lo entiendo, no lo conozco, me da culpa porque siento que tendría que estar mejor y mi cuerpo no lo entiendo, y mi pareja empieza a pensar la cantidad de fantasmas que uno se puede imaginar. Personas que han pensado que había un tercero, cuando en realidad era un efecto de la medicación, que simplemente se resuelve con información, con paciencia y con la consulta psiquiátrica apropiada para poder revisarlo. Les puse algunas cositas más que tienen que ver con cuestiones de personas que tenemos útero, los anticonceptivos, algo que está también muy normalizado, sobre todo, bueno, o por cuestiones de vínculos o por cuestiones biológicas, que tomemos anticonceptivos hormonales, que esto suele planchar un poco el deseo, generar sequedad, que puede ser un inhibidor más dentro de la realidad de cada uno. Si yo estoy estresada, si por lo general ya vengo de una sexualidad con mucho tabú, con experiencias que no fueron tan satisfactorias, además tengo el anticonceptivo, bueno, son como muchos frentes que pueden planchar y desconectarnos de la sexualidad. Y finalmente la menopausia, hay muchas más cosas que impactan el deseo claramente, pero bueno, yo les traje mi ranking favorito. La menopausia, que en realidad no es que la menopausia en sí misma genera falta de deseo, sino que hay un contexto dentro de lo que es el climaterio, en la menopausia en el climaterio, de un montón de sintomatología que afecta a nuestro ánimo, que justamente afecta todo esto, porque tenemos problemas de sueño, tenemos cambios en la imagen corporal, tenemos fatiga, tenemos niebla mental, tenemos sofocos, calores, sensaciones, o sea, nos está pasando un montón en lo anímico, y tenemos dolor en las relaciones sexuales, porque suele ser la principal característica a nivel sexual, que eso impacta directamente en el deseo. Entonces, es importante entender el deseo más que una causa de la menopausia, una consecuencia de un cuadro florido que hay que entender, que hay que conocer, y que no en todas las personas va a ser de la misma forma. Es decir, que de vuelta hay variabilidad. Entonces, imagínense todas las cosas que uno tiene que preguntarse para poder entender los cambios del deseo dentro de la pareja. Por eso podemos decir que finalmente los problemas sexuales muchas veces tienen que ver con problemas de comunicación. Y aunque lo sepamos, quizás seguramente igual nos cueste ponerlo en palabras. Insisto, primero por la desinformación, por la dificultad en conocer todo esto y entender de dónde viene. No puedo comunicar algo que yo no conozco. Y
Y en segundo lugar, por esto que tiene que ver con la amenaza. Y esto me parece muy, muy interesante porque está estudiado. ¿Qué nos pasa con la comunicación sexual? Porque sabemos que a la hora de dialogar con nuestra pareja sobre alguna dificultad, siempre aparecen amenazas que tienen que ver con mi miedo a dañar el vínculo, con mi miedo a decir algo y que el vínculo ya no vuelva a ser lo mismo, con mi miedo de dañar a la otra persona, sobre todo en la sexualidad. ¿Cómo le digo que no me gusta? ¿Cómo le digo? Pero también está esta amenaza a uno mismo, que tiene que ver con el miedo que tenemos a mostrarnos vulnerables, el miedo a ser juzgados, el miedo a pasar vergüenza, y que sabemos que a la hora del diálogo sexual este miedo es el que más se presenta. Es decir, que la principal dificultad para hablar sobre eso es la propia exposición. Entonces, si mi pareja no quiere hablar de sexualidad, no es porque no le importe, sino que porque seguramente tengan miedo al juicio que la otra persona haga. Por eso nos requiere un acto de mucha empatía y mucha cercanía y mucha amorosidad en un terreno que, al ser tan tabú, cualquier cosa que digamos también entra, cualquier palabra que nos hayan dicho alguna vez sobre nuestra sexualidad, seguramente la recordemos. Porque no tengo quien me explique algo distinto, porque quizás no escuche algo diferente. El peso de la palabra en este tema genera mucho estigma y mucho daño. Entonces, esta dificultad de la que fuera, de que no quiero dañar a la otra persona, pero no quiero, no me animo a mostrar mi vulnerabilidad, más todo lo que vimos de cómo cada uno va armando su deseo, por lo general, cuando hablamos de esta dificultad del punto de encuentro, ¿no? En la actividad sexual en las parejas, muchas veces lo que se entabla es esta dinámica de la persecución, ¿no? Estas dinámicas dentro de las parejas donde hay una que desea más que la otra y esa que desea más se pone en un rol, naturalmente en un rol, ¿no? Yo hago así como un rol más superior, es el lugar de la persona más sana. Yo siempre quiero, vos no, y vos no. Es la persona que va a empezar a proponer, es la persona que va a buscar, y se genera, yo siempre digo, como un fenómeno de cuanto más me buscas, yo más me alejo, me pongo más en un rol de inferioridad, con el autoestima más dañada, porque pienso que me debería pasar, porque no conozco las causas, porque no me las explicaron, porque no logro entender qué variables impactan ni cuándo. Entonces, esa autoestima dañada atenta directamente por sí misma a la autoestima, generando evitación. Por lo general son personas que te van a decir, me voy a acostar más tarde que mi pareja para no tener que estar en la cama, le dejo de dar besos, salgo de la ducha y me escondo rápido para que no me vea desnuda. Y en ese acto mismo se genera más desconexión y más lejanía. Entonces se arma un sistema de dinámica que se sostiene, en lo que cada uno de los dos va a estar pensando en su posición, en su rechazo, en su dificultad, sin poder verlo como un problema relacional, como un problema del punto de encuentro, del diálogo, porque ninguna de las dos personas eh, va a tener una anormalidad en su deseo, porque eso no existe. Sí tenemos consecuencias que nos lastiman a otras personas, pero todo es posible de diálogo y de voluntad de resolver, digamos, con muchas formas distintas, pero primero que hay que cortar en esta dinámica es esta posición y entender que lo mío no es más válido que lo tuyo, sino que somos dos personas con diferentes esquemas sexuales, diferente disponibilidad en diferente contexto, y que vamos a tener que empezar a dialogar, a negociar y a encontrar un punto en común, en la medida de lo posible. En el mejor de los casos, diría yo. Entonces, lo primero es romper esto, ¿no? Como validar la posición de cada uno.
validar que lo que a vos te pasa está bien, que lo que a mí me pasa está bien, que vos sientas ganas, que vos necesites ese espacio para sentirte amado o amada, es válido, pero que si yo estoy estresada también es válido, como empezar a, a bajar el reproche y empezar a reconocer el lugar del otro para que empiece a haber una pareja en el mismo nivel. Otro de los caminos es de la mano, ¿no?, de esto, de empezar a reforzar el autoestima, porque en el momento en que yo te reconozco que vos no quieras no tiene nada de malo, enseguida yo empiezo a sentirme mejor y a tener otra posición, entonces también te puedo decir, bueno, pero vos me buscás en momentos que yo no quiero, vos me buscás siempre y yo estoy harta, lo que fuese, que empiezo a poder empoderar y poder recuperar un lugarcito más de poder y eso empieza a equilibrar. Y de la mano de la información y del entendimiento de lo propio, puedo empezar a poner palabras de lo que necesito. Cuando me corro de todos esos mitos y esa desinformación, cuando me corro de creer que por más de que yo trabaje 14 horas voy a tener que querer igual, y pueda decir, no, bueno, necesito descansar, necesito un fin de semana sin los chicos, lo que fuese. Otro de los caminos y otras de las formas de trabajar esto tiene que ver con lo que yo llamo habitar el deseo. ¿Qué es esto? Habitar el deseo, yo lo trabajo en aquellas personas que, como bien dijimos, el deseo no ocupaba este lugar tan disponible por su historia, pero que igual lo quieren trabajar y igual les gustaría estar más conectadas. Entonces, es una forma de trabajar el deseo como un hábito, como empezar a alimentarlo, como hacemos con cualquier otra actividad, como la actividad física o cualquier cosa que uno se proponga que quiere modificar y que entendemos que para lograr un cambio se requiere de una intención de, que muchas veces no está tan bien visto cuando hablamos de sexo, porque creemos que el sexo es algo natural, que se tiene que dar, que tiene que fluir, no que lo tengo que trabajar, y lo cierto es que si yo no lo tengo disponible, lo tengo que ir trayendo. Entonces, habitar el deseo tiene que ver con hacer actividades puntuales que me vayan conectando con el deseo. Y esto se arma en función de cada persona. Hay personas que para evitar el deseo necesitan amigarse con su cuerpo. Hay personas que para evitar el deseo necesitan poder masturbarse sin pensar que Dios las va a castigar. Digo, dependiendo de mi historia y de cuál es mi mayor impedimento, empezar a buscar espacios de manera consciente, planificada, que me vayan de a poco acercando al deseo en sentido amplio. Si es a veces leer literatura erótica, escribir, conectar con mi cuerpo, organizarme con mi pareja para hacer algo puntual, pero ir incorporando mi día algo que me conecte. Este seminario de hoy me está conectando con la sexualidad. Son formas de habitar ese espacio. Cuanto menos lo habito, cuanto menos lo pienso, cuanto menos, más con el deseo. Cuanto menos se me va a ir, se me va a llenar de otra cosa. Cuanto más lo tenga, más fácil va a ser que sea una opción, que vuelva a estar disponible. Bueno, esto que comentábamos al principio, que es que una de las principales preguntas a la hora del deseo tiene que ver con si el sexo que tengo es el sexo que quiero tener, que puede ser un espacio de diálogo con la pareja cuando esa pareja está fortalecida en el diálogo sexual. Si yo tengo una pareja que estamos así, que nos estamos diciendo, nos dijimos cosas muy feas, nos lastimamos, no es momento quizás de decirle que te gustaría hacer algo distinto. Quizás es momento primero de reforzar, de reencontrarse, de reconectar a nivel emocional, de hacerse sentir bien, de poder hablar sin pelearse, para después quizás hablar de fantasías y exploración. Por último, porque ya estamos en tiempo, una de las cosas que yo trabajo cuando hablamos de estas diferencias, no solo es, bueno, necesito que me busques en calidad y contexto en este momento y así, también es hablar de cómo me buscas, porque a veces, muchas veces, muchísimas veces, los problemas de deseo y de encuentro tienen que ver con que no es decodificada esa intención de llevar adelante un encuentro. Hay parejas que yo les pregunto, bueno, ¿tuvieron ganas? ¿Se buscaron? Y uno te dice que sí, y otro te dice que no. No, yo tuve ganas y te busqué, y el otro dice, ¿cuándo?
El otro día, cuando nos pusimos a ver una película, ¿me buscaste? Sí, ¿no viste que hice un gesto? Y la otra persona dice, no. Digo, no todas las personas nos comunicamos en el mismo canal. Hay personas que se comunican de manera verbal, hay personas que se comunican de manera no verbal. Esto hay que ponerlo en palabras, porque no nos vamos a entender. Y hay personas que van a necesitar que se lo digas y hay personas que van a necesitar que no se lo digas. Porque me parece muy brusco, porque me siento incómoda con que me lo preguntes, necesito que te acerques desde el cuerpo. Bueno, a mí me da vergüenza, pero quizás sea más fácil la caricia. Bueno, como empezar a hablar de eso. Cómo propongo, cómo busco. Y lo otro muy importante es cómo digo que no. Porque no puede haber posibilidad para el sí, para el encuentro sexual, si yo no puedo decir que no libremente. Entonces, muchos de los malos entendidos tienen que ver con que me da culpa decir que no, o con que digo que no y mi pareja se enoja, con que no soy clara en este no, entonces en vez de decir que no, ignoro y se generan esos espacios de silencio y las parejas se van a dormir mirando para otro lado sin decir nada. Entonces, es tan importante hablar de la propuesta como del rechazo, ¿no? Entonces, hay tres cosas que me parecen muy sencillas y que pueden aportar, que tiene que ver, primero, con no ser indiferentes, con no quedarse en silencio, como, bueno, me buscaste, recibí el mensaje, recibí tu propuesta, la valido. No me hago el distraído, no lo ignoro, porque la indiferencia es una respuesta muy dañina. Eh, lo tomo, lo valido, lo reconozco, quiero decir que no, digo que no y doy una explicación. No, la verdad que no tengo ganas. eh, a veces no tenemos explicación, no tengo ganas, pero hay que decirlo. Estoy cansada, estoy cansado, tengo la cabeza en otra cosa, no me siento bien con mi cuerpo, están los chicos despiertos. eh, Tuvimos sexo hace un par de días y no tengo ganas, o hace una semana si ese es mi tiempo y estoy bien. Digo, poder dar cuenta de algo. No es la forma en que me estás estimulando, espérame un rato, hagamos otra cosa primero. ¿No? Como poder decir algo, dar una explicación mínima, si es posible, si la reconocemos. Si no la reconocemos, tenemos que trabajar en eso. Y redirigir. A mí me gusta esto de, bueno, no te dejo ahí. No siempre es posible, ¿eh? Estamos pensándolo. Pero ¿qué te parece si el fin de semana, que estamos más tranquilos, o en otro momento, o hacemos otra cosa? Quizás no tenemos sexo, pero nos damos un baño. Quizás no tenemos sexo, pero hablamos. Quizás no tenemos sexo, pero te doy un masaje. Compartimos otra cosa, para no generar la desconexión emocional. Desconexión emocional y desconexión sexual van bastante de la mano y siempre lo primero es mantener la conexión emocional. Bueno, el desafío, conocer el propio deseo para aceptar el propio y el de la otra persona. Eh, Espero que les hayan quedado preguntas, porque respuestas no sé si todos tenemos. Eh, si tenemos algunos minutos, 4 minutos creo que tenemos, ¿no? Bueno, en chat hay un montón de cosas que no llegué a preguntar, a leer, perdón. Ahí estoy leyendo un poquito, pero bueno, esto es un pantallazo. Mari, no sé si estás ahí. Ah, hay un Sí, aquí montón de... estoy. Sí, Bien, bueno, para que todo sea mucho más ordenado, vamos a darle el pase a tres personas para que puedan hacer sus preguntas. Pueden escribir por el chat o si no pueden, pueden levantar la manito y les damos la palabra. Acá hay una pregunta de Tomás. bien, Dice, ahí me gustó Cecilia, esa de Tomás, la voy a tomar. ¿estás? La voy a tomar. Se Perdón. me viene a la cabeza preguntarte, ¿te ha tocado atender a parejas que sufren por uno de los dos ser precoz? ¿Desde dónde lo has trabajado o abordado? Me encanta esta pregunta porque la voy a usar para el tema que estamos hablando hoy. La eyaculación precoz o eyaculación prematura o la pérdida de control respecto de la eyaculación es una de las problemáticas masculinas más frecuentes. Eso tiene un impacto en las parejas. Eh,
yo les quiero contar un caso de una pareja que atendí que me enseñó mucho sobre estas dinámicas distintas del deseo, donde ella consulta, era una pareja heterosexual, ella consulta por tener menos disponibilidad, era una chica muy exigente, perfeccionista, que trabajaba, tenía 2 trabajos, trabajaba 14 horas, no pensaba en sexo en lo más mínimo. Y trabajamos mucho esto de bajar el estrés, reconectar, evitar el deseo. Bárbaro. Mejoró muchísimo, se sentía más contenta, ella quería eso, claramente, no es porque esto es solo si quiere. Y después trabajamos en pareja y cuando atiendo a su pareja masculina me cuenta que parte de su búsqueda más intensa de tener actividad sexual tenía que ver con que él era eyaculador precoz, dicho por él mismo, no es que lo evalué, y que se había dado cuenta que cuanto más espaciaban los encuentros sexuales, con más ansiedad llegaba y más precoz era. Entonces fíjense cómo el deseo a veces tiene que ver con otras cosas. Con esa demanda, en realidad la demanda de él era una demanda que se disparaba por una ansiedad anticipatoria de sentir que en el próximo encuentro no iba a durar. Y fíjense cómo hablar de eso ya su pareja no estaba ni enterada de todo esto. Su pareja ni siquiera lo consideraba precoz. O sea, imagínense la importancia del diálogo que muchas veces se da en espacios seguros que son los de terapia. Después esa pareja se fue de alta, y se casaron y vivieron felices. La eyaculación precoz tiene un tratamiento específico, eh, que lo pueden trabajar en sexología con... A veces el protocolo suele ser medicación y terapia conductual, pero se puede hacer sin medicación. Me están preguntando por mis libros, que voy a aprovechar. Mis libros se consiguen en Chile. Hay un libro, mi último libro es Deseo, tapa roja, la consiguen en Chile. Lo vamos a estar vendiendo también en el Congreso. Se consiguen en librerías de Chile, no sé cuáles específicamente, pero están mis libros y si no lo pueden conseguir en Kindle. La demanda varía entre parejas. Sí, la demanda varía y la insatisfacción varía. Imagínense que yo veo parejas que consultan por problemas de su frecuencia teniendo sexo día por medio. Parejas que consultan porque no tienen sexo hace 6 años y parejas que consultan porque tienen los fines de semana, parejas que consultan porque tienen una vez por mes. Digo, no tiene que ver con la frecuencia, tiene que ver con la insatisfacción. Puedo tener sexo todos los días y igual estar insatisfecho. Entonces no pasa por la cantidad, pasa por otro lado. Creo que estamos. Bueno, me alegra que les haya gustado. Nos veremos ahora dentro de muy poquito. Me pueden seguir en Instagram también. Sí. A modo de finalizar el seminario de hoy, ¿podrías dar unas palabras para dejar invitados a los participantes al Congreso? Sí, primero creo que no hay que perder la oportunidad de asistir todo lo que podamos a espacios presenciales. Creo que necesitamos el encuentro real, necesitamos los vínculos. El tema del Congreso, yo quiero ir a escuchar porque me parece que es el desafío en esta era que tenemos. De la vida moderna, el desafío que tenemos para vincularnos, el desafío que tenemos para conectar, así que va a ser súper rico, súper interesante, súper actual, súper necesario, así que yo estoy muy, muy agradecida de poder estar ahí y quiero escuchar toda la jornada. Gracias, qué linda gente.